Otro tipo de marcha en puntillas que podemos encontrar es por el trastorno de espectro autista o TEA. El TEA sabemos que es una alteración bastante compleja del desarrollo que afecta a las habilidades y a las competencias más cognitivas, emocionales y sociales, de etiología múltiple y de variada gravedad. Hay TEAs que son mucho más avanzados y otros que son mucho más leves, ¿no? La detección precoz favorece siempre el pronóstico y la evolución posterior. Es muy importante una actuación holística y siempre interdisciplinaria sobre todos los aspectos que ofrezcan alguna disfunción. Si en algo el niño no presenta ninguna disfunción, no hay que hacer nada, observar y nada más, no hay que tratar. Si presenta una marcha en puntillas, lo más recomendable es hacer fisioterapia o incluso unos soportes plantares y le podemos ayudar como tratamiento conservador. Pero en estos casos la última opción, y yo prácticamente es la que menos recomiendo, es intervenir, ¿vale? No hay que intervenir nunca, nunca, nunca si podemos, ¿vale? Si podemos evitarlo. Y siempre con el objetivo de mejorarle la calidad de vida al paciente. Y otro trastorno de este tipo sería el TDAH o trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Sería un trastorno también de base neurobiológica, de carácter crónico, evolutivo y también persistente a la falta de atención o la impulsividad también que interfiere el correcto desarrollo y conocimiento del niño. En mi opinión, en esta patología actualmente hay mucho sobrediagnóstico, ¿no? Yo he leído artículos este fin de semana que he estado mirando de actualizarme a ver si había algo más reciente. He visto que se decía que aquí en España había hasta un 10% de los niños tenían este trastorno, ¿no? TDAH. Me parece que se están haciendo muchos sobrediagnósticos porque el porcentaje real no es tanto, ¿no? No solo es un niño movido que quieren jugar, esto hay muchos, sino el trastorno realmente por déficit de atención y hiperactividad es mucho más allá y se debe diagnosticar siempre por un profesional especialista. Veremos que la exploración neurológica en este caso es normal, que no hay alteraciones tampoco en las imágenes, en las pruebas, ni trastorno cognitivo, ni tampoco tiene que haber un TEA de base. Y es fundamental también una detección precoz para instaurar un tratamiento eficaz, ¿vale? Y siempre, si hay una marcha en puntillas en estos casos, lo ideal es un tratamiento conservador. Otro tipo de marcha, ¿no? Hemos hablado de la hemiparesia, de la marcha en puntillas, y el tercer tipo de marcha sería una marcha atáxica. La ataxia es una alteración de la coordinación, del equilibrio y de movimientos voluntarios. La causa de esta marcha atáxica serían alteraciones en el cerebelo o en las vías cerebelo-vestibulares o vestíbuloespinales y cordones posteriores. Y esto puede incluirnos a patologías muy diversas, como degeneraciones espinocerebelosas, patologías desmielinizantes, a procesos expansivos cerebelosos, patología infecciosa, parainfecciosa, intoxicaciones, enfermedades metabólicas. Realmente la patología que puede provocar este tipo de marcha es muy diversa y la marcha al final es algo que nosotros observamos, pero debemos de conocer el origen y la patología que hay de base. Y el tratamiento siempre dependerá de la causa que provoque esta ataxia. ¿Cuál podría ser una marcha atáxica que podemos ver en consulta? Pues un síndrome de Guillain-Barré. ¿Vale? El síndrome de Guillain-Barré es una polineuropatía aguda, inflamatoria, de inicio súbito y una etiología generalmente autoinmune. El diagnóstico siempre se hace con la disociación albuminocitológica en el líquido cefalorraquídeo y alteraciones en la velocidad de conducción nerviosa. El tratamiento en estos niños suele ser un ingreso donde hacen un estudio, un control de las afectaciones respiratorias y como es autoinmune se trata con gamma-globulinas, ¿vale? Se administran vía intravenosa. El pronóstico suele ser bueno, en la mayoría de casos el pronóstico es muy bueno y la severidad de la presentación clínica que podamos observar en los pies es importante como factor pronóstico. Otro tipo de patologías que nos causa esta marcha en ataxia
sería una atrofia muscular espinal, ¿no? Que hemos dicho que hablábamos de lesión en el asta anterior. Este tipo de patología es una enfermedad neuromuscular hereditaria, autosómica y recesiva, ¿vale? La incidencia es de 4 a cada 100.000 niños y se presenta con una debilidad, con una atrofia muscular progresiva, con un compromiso de la segunda motoneurona a nivel espinal y vulvar inferior, ¿vale? El predominio en cada caso puede ser diferente, puede ser superior o inferior, ¿vale? Siempre hay una afectación que predomina y siempre va asociado a un trastorno de la deglución y un trastorno respiratorio también, ¿vale? Y en muchos casos la electromiografía es normal, en cambio la electroneurografía es negativo y eso se debe valorar siempre con un especialista, porque lo que confirmará siempre el diagnóstico y el tipo de AME que tenga es una biopsia del músculo. Otro tipo de marcha que vemos también frecuentemente en consulta sería una marcha en stepage. Todos sabéis lo que significa este tipo de marcha, es una dificultad para realizar esta flexión dorsal del pie y que lo que hacen es un arrastre durante la deambulación que, como quieren evitarlo, ¿no? Porque no pueden hacer esta flexión dorsal del pie, hacen una flexión de rodilla y cuando apoyan con el pie lo hacen por la parte del antepié, ¿no? Y a veces también flexión de la cadera más exagerada. La causa de este tipo de marcha suele ser una lesión en el grupo muscular que está inervado por el ciático popliteo externo, ¿no? Casi siempre es la causa de este tipo de marcha. Y muchas veces cuando la vemos en niños es post alguna inyección, alguna vacuna, que lesiona este nervio. En este caso, Paulina, ¿vale? Como podéis ver en el vídeo, aquí en el vídeo de la derecha se ve cuando ya le tratamos el pie, ¿vale? Ya presentaba esta marcha en stepage con una lesión del ciático popliteo externo, con un apoyo correcto del pie y en este vídeo, que es cuando llegó a nosotras, vemos como el pie estaba en equinovaro y luego como queda completamente corregido, ¿vale? Con solo cirugía de partes blandas. Las neuropatías hereditarias sensitivomotoras, que se describen con las siglas NHSM o Charcot-Marie-Tooth, que es el apellido de 3 médicos que describieron también este tipo de patología, sería exactamente lo mismo. A veces lo encontramos en artículos que se describe como indistintamente, ¿no? Porque estamos hablando de un mismo tipo de neuropatía periférica hereditaria y muchas veces nos pensamos que el Charcot-Marie-Tooth es una patología y la neuropatía hereditaria sensitivomotora es otra, cuando estamos hablando de lo mismo, ¿eh? Siempre son neuropatías periféricas hereditarias que cursan con una atrofia de la musculatura peronea, ¿vale? Y muchas veces en bibliografía, depende de la persona y de cómo está acostumbrado a nombrarlo, lo nombra de una manera u otra, pero nos estamos refiriendo a lo mismo. Porque de hecho de Charcot-Marie-Tooth hay muchos tipos, los mismos que de neuropatías hereditarias sensitivomotoras, ¿no? Hay muchos subtipos, pero el nombre más correcto que lo engloba todo sería el de neuropatía hereditaria sensitivomotora. Y esta patología se produce por una alteración en la mielinización y en el axón. Se ha descrito que la incidencia en Estados Unidos son de 1 cada 2.500 recién nacidos, bueno, aunque se suele diagnosticar no tanto cuando son más niños, sino cuando son más niños mayores o adultos jóvenes, el diagnóstico de esta patología. Y la afectación es progresiva en manos y pies, ¿vale? Sobre todo más, se exagera un poquito más en los pies en la segunda década de vida. Siempre hay una hipotrofia de la musculatura peronea y una debilidad muscular de esta musculatura. Encontramos una respuesta un poco más disminuida a los reflejos que le hacemos y el tratamiento suelen ser soportes plantares o cuando no funciona, no hay mucho dolor, se puede plantear la cirugía, tanto sea como de partes blandas como yo nunca recomiendo cirugía ósea en estos casos. Tenemos que saber cuando hacemos un tratamiento
unos soportes a estos pacientes, que es una patología que evoluciona, ¿vale? Entonces, cuando le hacemos las plantillas, pues el paciente va genial, ¿no? Dice, oye, es que voy muy bien, ya no tengo dolor, pero puede ser que en un año las manifestaciones clínicas del pie cambien y aquellas plantillas que le habíamos hecho que le iban tan bien ya no le vayan bien porque su presentación ha cambiado y la patología es diferente. Entonces, como es una patología que evoluciona y es cambiante, tenemos que saber que cuando en estos pacientes hay que hacerles controles más seguidos y que las plantillas pues nos darán problemas, ¿no? Estos soportes plantares nos irán dando problemas y irán un poquito cambiando. ¿Vale? Cuando hay mucho desequilibrio se puede plantear una cirugía tendinosa como podría ser una transferencia tendinosa, ¿no? Y en estos casos pues hay una afectación, una atrofia muscular peronea, ¿vale? Y por eso están también tan descompensados, tan desequilibrados estos pies, ¿eh? Y son casos que sí que es verdad que ya son niños más jóvenes que nacieron con pie equinovaro de base, pero hay una afectación de los nervios más periféricos. ¿Vale? Y aquí sería el tipo de cirugía que hacemos cuando hacemos transferencias de tendones, ¿no? Esta sería un tipo de cirugía de transferencia de tibial anterior al tercer cuneiforme. ¿Vale? Lo enganchamos con un arpón de titanio y también recomendamos pues, alargamientos o tenotomías siempre con técnicas de mínima incisión en estos pacientes. También puede ser que encontremos un pie caído o drop foot, ¿no? Cuando hay un déficit de flexión dorsal, ¿vale? Esta sería un tipo de manifestación y que lo compense con esto, con lo que estamos diciendo, con una marcha en steppage o con una marcha en mowing o de segador. ¿Vale? Y en estos casos, cuando hay un pie más caído, sí que igual tendríamos que hacer una hemitransferencia también del tendón del tibial posterior. Aunque, como os decía, siempre cuando hacemos estas cirugías más de partes blandas, también tenemos un riesgo de deformación con el tiempo.